¿Alguna vez te has parado a pensar en lo lejos que han llegado los videojuegos? Seguro que muchos recordarán la primera vez que enloquecieron con un juego en 3D. Pues hoy quiero que hagamos un viaje alucinante, al pasado, al presente y al futuro del arte 3D en videojuegos. Desde que los píxeles se alzaron en 3 dimensiones, el arte 3D en videojuegos ha sido una revolución constante. No solo es cuestión de que los juegos sean más bonitos, es que el 3D lo cambió todo. Nos sumergió en mundos antes inimaginables, nos hizo sentir la adrenalina como nunca y nos contó historias de forma que el 2D solo podía soñar. Hoy vamos a desgranar esta evolución épica, desde los inicios más humildes hasta la locura visual que vivimos hoy. Vamos a ver cómo las limitaciones nos hicieron más creativos, cómo la tecnología nos voló la cabeza y cómo el 3D sigue siendo el motor de la inmersión en el mundo gamer. Más épica, imposible. A ver, seamos honestos, los primeros juegos 3D eran un poco bloques con patas o polígonos. Digamos que simples figuras geométricas, tratando de simular formas, pero a pesar de todo, en su momento eran alucinantes. El problema es que la tecnología estaba muy limitada. Imagina que diseñas un Ferrari con piezas de Lego, pues algo así pasaba. En los años 80 y principios de los 90, el hardware de las computadoras y consolas estaba en sus primeras etapas y era significativamente limitado en comparación con los estándares actuales. Resultado, personajes y escenarios súper angulosos y con poquísimos detalles. Un ejemplo concreto es la consola Atari 2600, lanzada en 1977, que tenía un procesador a 1.19 MHz y tan solo 128 bytes de RAM, ni siquiera megabyte, solamente bytes. Esta limitación de hardware impedía procesar muchos polígonos, por lo que los gráficos eran muy simples y se utilizaban técnicas como sprites para representar objetos y personajes en la pantalla. Los juegos como Pong y Space Invaders usaban gráficos muy básicos y se centraban en la jugabilidad debido a esas restricciones técnicas. Por otro lado, las texturas eran planas y colores limitados. Olvídate de sombras suaves, reflejos realistas y texturas detalladas. También olvídate de los normal maps. El concepto de alterar las normales de una superficie para simular detalle fue descrito por primera vez por Jim Blin en 1978. Sin embargo, el uso práctico y la implementación del normal mapping en gráficos por computadora se popularizó en la década de 1990. Imagínate que uno de los primeros usos notables del normal mapping o del mapa de normales en videojuegos fue en Doom 3, lanzado en 2004 por id Software. Este juego utilizó Normal Map para crear superficies detalladas y realistas, sin la necesidad de aumentar significativamente la cantidad de polígonos, lo que permitió un rendimiento gráfico más eficiente. ¿Y qué hay detrás de la paleta de colores? Más limitada, imposible, pero aún así se lograron crear obras geniales. Pero como este video se trata del arte 3D, pues déjame en los comentarios si quieres que hable del pixel art en otro video. Toquemos el tema de la animación. Las animaciones eran muy robóticas. Mover personajes 3D era un dolor de cabeza. Las animaciones 3D con huesos, también conocidas como Skeletal Animation, surgieron por primera vez en la década de 1980. Y recién varios años después, uno de los primeros juegos en utilizar animaciones 3D con huesos fue Quake en 1996, también de id Software. Este juego implementó un sistema de animación esquelética que permitió movimientos más fluidos y detallados de los personajes, en comparación con las técnicas anteriores. Todas estas limitaciones afectaban al diseño de los juegos. Mundos cerrados, pasillos estrechos, personajes simples. Pero ojo, que la necesidad agudiza el ingenio. Y los desarrolladores hicieron maravillas con lo que tenían. La creatividad se disparó para compensar las limitaciones técnicas, y así nacieron juegazos que marcaron la época. Así que con la llegada de los 2000, la cosa empezó a cambiar. Como un Pokémon evolucionando, el 3D en videojuegos fue subiendo de nivel a una velocidad de vértigo. Pero vamos a ver algunos de los hitos clave de esta metamorfosis. Denominaré como inicios vectoriales a los años 80. Antes de los polígonos, los juegos 3D eran puro alambre, gráficos vectoriales, líneas que dibujaban formas en pantalla. Primitivo, pero era 3D. Juegos como Battlezone y Elite nos metieron en cabinas virtuales por primera vez. Pura ciencia ficción hecha videojuego. La era poligonal temprana, principios de los 90, vio la llegada de los polígonos, formas sólidas, aunque todavía muy angulosas. Virtua Racing nos dio la velocidad en 3D, Star Fox nos llevó al espacio con zorros poligonales y Alone in the Dark nos acojonó en mansiones 3D pre-renderizadas. El pre-renderizado. Qué técnica más bella. Un paso gigante en su momento. La explosión de las texturas ocurrió entre mediados y finales de los 90.
Aparecieron por fin las texturas. De repente, las superficies tenían detalles, patrones, sí, tenían vida. Super Mario 64 revolucionó los mundos abiertos en 3D. Tomb Raider nos dio una heroína icónica y super poligonal. Quake nos voló la cabeza con una acción frenética. Y Resident Evil o Resident Evil nos aterrorizó en pasillos oscuros texturizados. El 3D empezaba a ser inmersivo. La aceleración 3D y las tarjetas gráficas, finales de los 90 y principios de los 2000, vieron el nacimiento de las tarjetas gráficas dedicadas. Adiós del sufrimiento del procesador principal. Más polígonos, texturas más detalladas, animaciones más fluidas. Half-Life nos metió en la piel de Gordon Freeman como nunca. Unreal demostró el poderío gráfico de los PCs. Metal Gear Solid llevó al 3D al cine interactivo. Y Gran Turismo nos hizo sentir la velocidad en coches hiperrealistas. Para la época, claro. El 3D se volvía más suave y detallado. La era de los shaders y la iluminación avanzada, mediados de los 2000 a 2010, dieron el paso a los shaders, iluminación dinámica, sombras suaves, reflejos. El 3D empieza a parecerse a la realidad. Crysis se convirtió en el benchmark gráfico por excelencia. BioShock nos sumergió en un estilo visual único. Gears of War nos dio acción en tercera persona hiper detallada. Y The Last of Us nos emocionó con personajes y entornos increíblemente realistas. La inmersión alcanza niveles estratosféricos. Y llegamos al momento culmine, al punto de inflexión que lo cambió todo. La democratización del 3D y la llegada de los motores de juego. Unreal Engine y Unity, los gigantes del 3D. Estos motores de juegos son como sets de Lego, gigantes y superpotentes. Ponen herramientas al alcance de todos para crear mundos 3D impresionantes, de forma relativamente sencilla. Antes, crear un juego 3D era una odisea titánica. Ahora, con Unreal, Unity, Godot, Blender, GameMaker y hasta Python, Python, cualquiera puede crear algo alucinante. Renderizado realista y Ray Tracing. La tecnología de renderizado ha avanzado a pasos agigantados. Ray Tracing simula la luz como en la vida real, creando reflejos, sombras y efectos de iluminación hiperrealistas. Estilización y diversidad visual. Pero por supuesto, no todo es hiperrealismo. Los motores como Unreal y Unity también permiten estilos visuales increíbles y variados, desde el cartoon de Fortnite hasta el estilo Cyberpunk de Cyberpunk 2077 o la fantasía épica de The Witcher 3. El 3D se adapta a cualquier visión artística. El 3D está al alcance de todos. Gracias a la accesibilidad de estas herramientas, vemos una explosión de juegos indie con arte 3D espectacular, y más que nunca con los motores open source como Godot y Blender. La creatividad está desatada. Y a partir de aquí, ¿qué sigue? Desde mi experiencia, me atrevería a predecir el surgimiento de nuevas formas de crear meshes o mallas poligonales. Ya lo vimos hace un par de años con el surgimiento de Nanite en Unreal. Pero también está la tecnología NERF, que es el Neural Radiance Fields. Es una técnica avanzada de inteligencia artificial que permite crear imágenes 3D fotorrealistas a partir de una serie de imágenes 2D. Esas tecnologías también podrían facilitar la creación de contenido en tiempo real, permitiendo a los desarrolladores generar y modificar entornos de juego de manera más eficiente. Texturizado automatizado, escalado con IA y píxeles generativos. Bueno, ya conocemos el DLSS de Nvidia y el FSR de AMD. Nuevos tipos de iluminación y la creación de entornos completos con IA avanzada. El aumento de la tecnología de realidad virtual y aumentada y la aplicación de todas estas nuevas tecnologías a la animación, modelado y creación del mundo. Las simulaciones cada vez más realistas como el voxel, donde cada vez se logra simular más partículas y con tamaños más pequeños. La simulación de deformaciones y todo tipo de imperfecciones de una manera más fiel a la mismísima vida real. Y la llegada de los NPCs con IA completamente autónomos y que evolucionen dentro de juegos, ya casi de tamaño infinito gracias a la generación procedural avanzada. Pero sabemos que para ello también el hardware debe dar pasos más agigantados que nunca, así que todavía falta camino para que todo se sienta fluido. La parte filosófica que viene con la metida de narices que está trayendo la IA en estos campos es tema para otro video. Pero en fin, esas son algunas de mis predicciones a mediano y largo plazo. Espero que este video te haya gustado, pero solo lo sabré si me dejas lo que piensas en la caja de comentarios, y me gustaría que te suscribas si quieres ver más videos de este estilo. En todo caso, si comentas o me dejas un like, te estaría más que agradecido, y así me ayudas a crecer. Estos temas personalmente me atraen mucho, y me encantaría leer tus opiniones. Nos vemos hasta el próximo video.